Sea bienvenido al mundo del Señor de las Historias. Aquí no vas a escuchar cuentos inventados ni relatos decorados para entretener. Lo que estás a punto de conocer proviene de paramédicos mexicanos que enviaron sus experiencias con la voz temblando y la mente todavía atrapada en noches que jamás lograron olvidar. Si estás escuchando esto, es porque una parte de ti quiere descubrir lo que nunca aparece en los informes oficiales, lo que no se registra en protocolos y lo que solo se comparte en susurros entre quienes han visto demasiado. Antes de avanzar, necesito que formes parte de esta comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo. No lo pido por costumbre, sino porque cada historia que llega aquí exige preparación y compañía. Lo que escucharás hoy no debe enfrentarse solo. Este canal es un refugio para quienes buscan comprender lo inexplicable y un espacio donde los testimonios prohibidos encuentran finalmente una voz. Los paramédicos que compartieron estos relatos trabajan cada noche en un México que la mayoría desconoce. No el México de las avenidas iluminadas, sino el de los pasillos silenciosos, las casas donde el aire pesa como si guardara secretos antiguos, y las calles donde la oscuridad parece tener voluntad propia. Ellos conocen la muerte, pero también conocen algo más. Algo que se asoma entre los minutos en los que nadie habla y en los que los radios dejan de funcionar sin motivo. Algo que respira al borde de la visión, donde la mente duda y el cuerpo reacciona antes de entender. Esta noche escucharás testimonios que nunca debieron salir a la luz. Historias que cargan un peso que muy pocos podrían soportar. Relatos de voces que no pertenecían a ningún paciente. De presencias que aparecieron en el asiento trasero sin haber entrado. De llamados que provenían de direcciones destruidas hace años. Cada palabra que escucharás fue escrita por alguien que aún siente cómo aquella noche lo observa cuando intenta dormir. No buscan convencerte, buscan liberarse del recuerdo que los persigue. Desde este punto, ya no estás entrando solo a una narración, estás entrando a un territorio donde las reglas dejan de funcionar, donde la ambulancia se convierte en un escenario de lo imposible y donde cada esquina guarda un secreto que no quiere ser descubierto. Los paramédicos mexicanos conocen estos lugares mejor que nadie, pero incluso ellos se quiebran cuando recuerdan lo que no pudieron explicar. Si decides continuar, hazlo con la certeza de que las historias que vienen no solo cambiarán tu forma de ver la oscuridad, también revelarán lo que ocurre cuando la vida y la muerte se cruzan con algo que no debería existir. En este mundo, el Señor de las Historias te guía, pero eres tú quien elige seguir escuchando. Cuando un paramédico inicia su turno nocturno en México, entra a un país que muy pocos conocen. No es el mismo territorio que se ve de día. No es el mismo que aparece en mapas o que se describe en manuales de emergencia. Después de la medianoche, las calles cambian. Las casas parecen contener un silencio más denso, y las luces de los postes iluminan solo lo suficiente para mostrar lo que está cerca, pero nunca lo que se esconde más allá. En ese México oculto, el tiempo avanza de un modo distinto, como si las horas tuvieran peso y la oscuridad un propósito. Los paramédicos conocen este transformarse del entorno mejor que nadie. Ellos saben que hay colonias que parecen abandonadas, pero en las que se escuchan pasos en techos vacíos. Saben que hay carreteras donde la niebla surge de la nada y se disipa tan rápido como llegó, dejando una sensación de que algo los observó desde la distancia. Saben que hay edificios que siguen recibiendo llamados de emergencia a pesar de haber sido desalojados hace años. Ese México nocturno no avisa cuándo va a mostrarse. Simplemente se abre como una puerta que solo ellos cruzan. Algunos de ellos describen la sensación de que las madrugadas tienen vida propia. Una vida que no obedece a la lógica ni a la razón. Es común escuchar historias de radios que emiten voces que no pertenecen a ningún compañero de turno, o de sirenas que se activan solas cuando no hay ninguna emergencia. En esos momentos, la ambulancia deja de ser un vehículo de rescate y se convierte en un refugio frágil dentro de un territorio que ignora por completo la presencia humana. El México de la madrugada también está marcado por el tipo de silencio que se siente más que se escucha. Un silencio que parece contener movimiento, como si algo se desplazara sin generar sonido alguno. Muchos paramédicos aseguran que este silencio es el preludio de lo imposible.
una advertencia que antecede a sucesos que nunca podrían explicarse en un informe oficial. Para ellos, no es raro atender un llamado en un barrio donde nadie los mira, pero donde todas las ventanas parecen seguirlos, o llegar a una dirección donde las puertas se abren solas como si esperaran su llegada. Quienes han trabajado años en este turno nocturno coinciden en una misma sensación. No es miedo lo que sienten, sino la certeza de que no están solos. No importa cuán desierta esté la calle, cuán vacío esté el pasillo de un edificio, o cuán silenciosa esté la ambulancia. Siempre hay una presencia que parece adelantarse a cada paso, observando desde un punto que nunca terminan de identificar. No es una figura, no es un sonido, es una intuición que crece a medida que avanza la noche. Este México que solo existe en la madrugada se convierte en un escenario perfecto para encuentros que desafían toda lógica. Y es dentro de este escenario donde surgieron los relatos que estás a punto de conocer. Relatos que cambiaron la vida de quienes los vivieron y que dejaron marcas tan profundas que aún hoy los siguen acompañando. Lo que viene a continuación no es ficción, es la consecuencia directa de haber trabajado en un territorio que no figura en ningún mapa, pero que se manifiesta cada vez que una ambulancia sale a responder un llamado imposible. La historia comenzó con un llamado rutinario. Un hombre tirado en la vía pública, aparentemente inconsciente, en una zona residencial de Iztapalapa. No había nada extraño en la descripción, ningún detalle que anticipara lo que estaba por suceder. Los paramédicos Luis y Ramírez llegaron en pocos minutos, encontrando al paciente recostado contra una pared, pálido pero respirando. No respondió cuando intentaron despertarlo, pero sus signos vitales eran estables. Lo colocaron en la camilla con total normalidad y aseguraron las correas antes de subirlo a la ambulancia. Todo parecía un traslado sencillo hacia el hospital más cercano. Durante los primeros minutos del trayecto, la ambulancia avanzaba sin dificultad. El monitoreo cardíaco marcaba un ritmo regular, aunque con pequeñas variaciones que llamaron la atención. Luis se inclinó sobre el paciente para ajustar los electrodos y notó algo que describiría después como una sensación de hueco, como si el cuerpo bajo las mantas no tuviera peso. Pensó que era solo cansancio, pero una inquietud empezó a crecerle en el pecho. Ramírez redujo la velocidad cuando escuchó un golpe proveniente de la parte trasera del vehículo, un sonido seco que no correspondía con ningún movimiento normal del paciente o del equipo. Luis se giró rápidamente hacia la camilla. Lo que vio lo dejó inmóvil. La manta que cubría al paciente estaba hundida de una forma extraña, como si el cuerpo debajo hubiera cambiado de posición sin haber soltado las correas. Se acercó para verificar, retiró la manta y su respiración se cortó de inmediato. La camilla estaba vacía, las correas seguían abrochadas. Los electrodos continuaban conectados a la nada. El monitor, sin embargo, registraba actividad cardíaca. Un ritmo débil, irregular, pero claramente humano. Ramírez detuvo la ambulancia de golpe, convencido de que el paciente debía haberse caído. Abrieron las puertas traseras, iluminaron el camino, revisaron el interior una y otra vez. No había nadie. Lo más inquietante no fue la desaparición física, fue el sonido que salió del monitor segundos después. 3 picos consecutivos, seguidos de una línea que dibujaba lo que parecía un ritmo imposible. Era como si el corazón del paciente siguiera latiendo en algún lugar, aunque su cuerpo no estuviera presente. Luis intentó reiniciar el equipo, pero la pantalla permaneció congelada, mostrando una lectura que no pertenecía a ningún ser vivo. Aún así, el sistema interno de la ambulancia registró el ritmo como válido, clasificándolo dentro de parámetros compatibles con actividad cardíaca humana. Cuando llegaron al hospital, trataron de explicar lo ocurrido. El personal los miró con incredulidad hasta que revisaron los datos electrónicos del traslado. El sistema mostraba la entrada del paciente, el monitoreo completo y su supuesta llegada. Según los registros oficiales, el hombre estaba ahí. En teoría, había sido entregado. Pero en la práctica, no había nadie. El número de la ocurrencia fue bloqueado horas después. Luis y Ramírez nunca volvieron a recibir una explicación. Desde esa noche, ambos evitaban pasar por la misma calle donde encontraron al hombre por primera vez. No por miedo a verlo de nuevo, sino porque en el fondo de la ambulancia, a veces, escuchaban un pequeño golpeteo en la camilla vacía,
como si alguien intentara ocupar un espacio que ya no le pertenecía. Entre los paramédicos existe un tipo de llamado que nadie quiere atender. No importa si ocurre de día o de noche. Son llamados que aparecen de manera intermitente, siempre desde la misma dirección, siempre con la misma descripción, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en un punto que se repite sin cesar. A estos reportes se les conoce de manera informal como llamados repetidos. No son frecuentes, pero cuando ocurren, dejan una impresión tan profunda que los equipos comienzan a intercambiar turnos para evitar responder a ese número. La dirección de esta historia era una pequeña casa en una colonia de Ecatepec, un domicilio que, según los registros municipales, había quedado en ruinas tras un incendio 8 años atrás. Sin embargo, el centro de despacho seguía recibiendo llamadas desde ese lugar. Las primeras veces, los operadores pensaron que se trataba de un error del sistema. Después, consideraron que podía ser una interferencia en la línea. Pero la insistencia de los llamados comenzó a borrar cualquier explicación lógica. Las llamadas llegaban siempre a la misma hora, 3:40 de la madrugada. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Una noche, el equipo compuesto por Hernández y Mireles quedó asignado a ese turno. Cuando el aviso entró por radio, la reacción fue inmediata. Ambos sintieron un malestar que no lograron describir. No era miedo, era una certeza silenciosa de que algo los esperaba allí. Aún así, siguieron el protocolo. Encendieron las sirenas y se dirigieron al punto señalado. Al acercarse, notaron que la calle estaba completamente vacía, sin luces encendidas ni movimiento de ningún tipo. La casa quemada seguía en pie, convertida en una estructura gris, sin techo y sin puertas. Solo quedaban paredes carbonizadas y un aroma a humedad que parecía surgir del suelo mismo. Hernández se bajó primero. Caminó hacia la entrada sin cruzar el umbral. Mireles permaneció en la ambulancia, revisando el radio, que emitía un sonido estático y regular, como si alguien respirara cerca del micrófono. Cuando Hernández trató de anunciar su llegada, el radio se silenció por completo. No se escuchó ni interferencia ni estática. Fue un silencio total, tan denso que sintió un zumbido leve dentro del oído. Miró hacia el interior de la casa y por un instante creyó ver una figura recostada en el piso, justo en el mismo lugar donde años antes habían encontrado a la víctima del incendio. Antes de reaccionar, el radio volvió a activarse, pero no con la voz del operador. Era la voz de una mujer, susurrante, temblorosa, repitiendo el mismo mensaje que había dado en la madrugada del incendio. Hernández dio un paso atrás. Mireles salió de la ambulancia, seguro de que algo había fallado en el equipo, pero al revisar la frecuencia, vio que el mensaje no provenía del centro de despacho. No provenía de ninguna frecuencia asignada. Era una señal que no debería existir. Una señal muerta. Decidieron retirarse sin cruzar el interior de la casa. No había paciente. No había heridos. No había nadie que necesitara atención. Y aún así, justo cuando se subieron a la ambulancia, la llamada volvió a entrar en el sistema, marcando exactamente la misma hora. 3:40. El mismo mensaje, la misma voz, la misma frase que había sonado 8 años atrás. Desde entonces, cada equipo que pasa cerca de esa calle asegura que su radio se altera por unos segundos. Algunos afirman escuchar el eco de aquella voz femenina. Otros sienten que la ambulancia disminuye la velocidad sin que nadie toque el freno. Los operadores dejaron de asignar el domicilio, pero el llamado sigue entrando, siempre a la misma hora, siempre con el mismo tono, como si alguien siguiera pidiendo ayuda desde un lugar que ya no existe. Para muchos paramédicos, el estetoscopio es una herramienta tan cotidiana que se vuelve una extensión del cuerpo. Por eso, cuando el sonido que proviene de él deja de ser un pulso o una respiración, la confianza se quiebra de inmediato. Esto fue lo que ocurrió en una madrugada en Tlalpan, cuando la Unidad 27 recibió un reporte de un hombre desplomado en un parque semivacío. La descripción era simple: un individuo inconsciente, sin signos aparentes de violencia. Nada que insinuara lo que estaba por suceder. Los paramédicos Torres y Medina encontraron al hombre recostado sobre el césped húmedo. Su piel estaba fría, pero su pecho se movía de manera irregular, como si respirara con dificultad. Decidieron hacer una evaluación rápida.
Medina abrió la maleta de equipo mientras Torres colocaba el estetoscopio sobre el pecho del paciente. Lo que escuchó lo paralizó por un instante. No eran latidos. No era el sonido de un pulmón luchando por aire. Era una voz tenue, casi ahogada, que pronunciaba palabras incomprensibles. Un murmullo que no sonaba lejos, sino dentro del propio instrumento. Torres retiró el estetoscopio de inmediato. Pensó que podía haber pasado por encima de un punto donde el aire generaba algún tipo de vibración. Probó de nuevo, moviendo ligeramente el diafragma del instrumento. Esta vez la voz fue más clara, más intencional. Ya no era un murmullo. Era una frase corta, dicha con esfuerzo, como si alguien intentara advertir algo. Torres apartó el instrumento con brusquedad. Medina creyó que había sentido un calambre, pero al ver el rostro de su compañero, entendió que aquello era otra cosa. Intentaron reanimar al hombre sin éxito. Su respiración se volvió cada vez más superficial, hasta detenerse por completo. Cuando verificaron sus signos vitales, confirmaron que había fallecido. Torres, incapaz de aceptar lo ocurrido, colocó de nuevo el estetoscopio sobre el pecho inmóvil. La voz regresó. Esta vez no sonaba debilitada, sino firme, como si al desaparecer el último aliento del paciente, algo más hubiera tomado el control del sonido. La frase fue breve, pero ambos la escucharon con total claridad. Era una advertencia que ninguno quiso repetir de inmediato. Tras declarar la muerte en el lugar, hicieron el reporte correspondiente. Antes de retirarse, Medina decidió revisar el estetoscopio. Lo limpió, lo desarmó, lo volvió a montar. No había nada extraño. Sin embargo, cuando lo colocó sobre su propio pecho para verificar, no escuchó su corazón. Escuchó la misma voz. No era un mensaje nuevo. Era la repetición exacta de lo que había dicho instantes antes. Una frase que hablaba de un lugar cercano, de un suceso que ya había ocurrido allí y que nadie había podido explicar con precisión. Al volver a la ambulancia, Torres le confesó a Medina que esa frase la había escuchado antes, durante una guardia doble en ese mismo parque, cuando atendieron a una mujer atropellada. Ella, poco antes de fallecer, había pronunciado esas mismas palabras. No tenía relación con el hombre de esa madrugada, pero ambos parecían describir un mismo acontecimiento, un mismo miedo, una misma sombra que se arrastraba por el parque cuando nadie lo veía. Desde entonces, Torres cambió de zona de trabajo. Medina pidió reubicación, y el estetoscopio fue enviado a mantenimiento, aunque los técnicos no encontraron ningún defecto. El parque sigue ahí, callado, inofensivo, pero los vecinos aseguran que, a veces, cuando el viento es muy suave, se escucha un murmullo que viaja entre los árboles, un murmullo que pide ser escuchado. Entre los paramédicos mexicanos existen códigos no escritos, términos que jamás aparecen en manuales ni en cursos de capacitación, pero que todos conocen tarde o temprano. Uno de ellos es el Código 33. No figura en ningún registro oficial. No se enseña en academias. Surge únicamente en conversaciones privadas, cuando un paramédico, con la voz baja y la mirada perdida, decide admitir que ha visto algo que no pertenece al trabajo cotidiano. El Código 33 no significa emergencia médica ni accidente. Significa que el equipo se ha encontrado con un fenómeno que desafía por completo la realidad conocida. El origen del término es incierto. Algunos dicen que nació en la ciudad de Puebla, otros aseguran que fue creado por operadores nocturnos para advertir, de forma discreta, que un equipo estaba enfrentando algo que no podía explicarse. Lo único seguro es que su uso nunca se hace en voz alta. Se escribe en mensajes breves, se murmura en pasillos y se deja como advertencia entre colegas que trabajan en zonas particularmente cargadas de historias extrañas. Una noche, la Unidad 14 recibió un mensaje interno con ese código. Ni una palabra más. Solo esa combinación de números enviada desde otro equipo que patrullaba una zona rural de Hidalgo. Los paramédicos Gómez y Rivas, que iban en la Unidad 14, se miraron sin necesidad de hablar. Sabían que no se trataba de una broma ni de una interferencia. Si el Código 33 aparecía en un mensaje, significaba que algo grave estaba ocurriendo. Decidieron acercarse al punto de ubicación sin hacer preguntas.
Al aproximarse, notaron que la carretera se volvía inusualmente oscura, como si la luz de la luna evitara tocar el pavimento. Encontraron la ambulancia detenida a un costado del camino, con las luces encendidas pero sin movimiento dentro. No había señales de lucha ni daños en el vehículo. Los radios estaban encendidos, pero emitían únicamente un zumbido constante, como una vibración profunda que parecía venir del suelo. Gómez llamó por la ventanilla. No hubo respuesta. Rivas rodeó el vehículo y encontró la puerta trasera entreabierta. Dentro estaba la camilla vacía, con las correas sueltas, como si el equipo hubiera tenido que actuar con prisa, o como si alguien hubiese salido sin que nadie lo viera. El equipo que había enviado el mensaje apareció minutos después, caminando desde un tramo oscuro del camino. Ambos estaban pálidos, con la respiración acelerada y las manos temblorosas. Cuando les preguntaron qué había pasado, solo pudieron decir que respondieron a un reporte de un hombre herido al borde de la carretera. Lo encontraron sentado, con la cabeza inclinada hacia el pecho. Cuando intentaron levantarlo, el hombre habló sin abrir los ojos. Sus palabras eran incoherentes, pero el tono era tan grave y tan antiguo que ninguno de ellos había escuchado algo similar. En el momento en que lo subieron a la camilla, la carretera se envolvió en una sombra espesa, como si una nube negra hubiese descendido en silencio. Los paramédicos corrieron hacia la ambulancia para ponerse a salvo. La sombra avanzó, pero no como un fenómeno climático. Se movía con intención, deslizándose sobre el pavimento y cubriendo la figura del hombre herido, que dejó de emitir cualquier sonido. Cuando llegaron a la ambulancia, enviaron el código 33, no como un reporte, sino como un aviso. Un mensaje para quien pudiera escucharlo. Un mensaje para que otros no se acercaran más de lo necesario. Desde ese día, el código 33 se menciona con más frecuencia entre equipos que trabajan en zonas rurales y carreteras solitarias. No es una clave oficial, pero es la única forma que tienen de admitir que hay emergencias que no pertenecen al mundo humano. Emergencias que no pueden atender, pero que tampoco pueden ignorar del todo. En la mayoría de los traslados, la ambulancia es un espacio controlado. Cada movimiento está calculado, cada instrumento en su lugar. Cada decisión basada en la lógica de salvar una vida. Por eso, cuando algo aparece en ese interior cerrado sin haber entrado por ninguna puerta, la sensación que se apodera del equipo no es sorpresa. Es pánico silencioso. Así ocurrió durante un traslado nocturno en la delegación Gustavo A. Madero, cuando la unidad 52 recibió a un joven con una fractura en la pierna. Nada grave. Un procedimiento simple. Un caso que no debería haber dejado rastro en la memoria de nadie. El traslado comenzó con normalidad. De acuerdo con el protocolo, la familia no podía acompañar al paciente, de modo que solo iban los paramédicos y el joven en la camilla. La ambulancia avanzó entre calles húmedas por la lluvia reciente, con el sonido constante de la sirena de fondo. A los pocos minutos, el paramédico Silva, encargado del monitoreo del paciente, sintió que algo no encajaba. Era la típica sensación que antecede a un cambio en los signos vitales. Sin embargo, cuando verificó los monitores, todo estaba estable. Fue entonces cuando vio el reflejo. En la pequeña ventana lateral, notó que detrás de él había alguien más sentado en el banco trasero. Una silueta pequeña, quieta, como si estuviera observando en silencio. Giró de inmediato, pero no encontró a nadie. El banco estaba vacío. La ambulancia estaba cerrada. Solo estaban él y el paciente. Intentó convencerse de que había sido un efecto de la luz, un cansancio acumulado, la distorsión habitual de un reflejo en movimiento. Pero el frío que comenzó a sentir en la nuca lo obligó a mirar de nuevo. La figura volvió a aparecer en el reflejo, esta vez más nítida. Era una niña, no más de 7 años, con el cabello lacio y oscuro y el rostro inexpresivo. No parecía sufrir, no parecía moverse, solo estaba ahí, observando, como si esperara algo. Silva se quedó inmóvil. Sabía que si volteaba bruscamente y la encontraba de frente, no sería capaz de seguir trabajando. Miró al paciente. El joven estaba despierto, respirando con normalidad. Pero cuando Silva se inclinó para ajustarle la mascarilla, el muchacho murmuró algo. Preguntó quién más estaba con ellos. La sangre de Silva se heló.
No había forma de que el joven hubiese visto a la niña si ésta solo se manifestaba en el reflejo. Aún así, el tono del paciente no era de miedo, sino de desconcierto. Dijo haber sentido una mano pequeña tocándole el brazo. Una mano fría, como si estuviera hecha de aire húmedo. Silva intentó tranquilizarlo, aunque él mismo luchaba por mantener el control. La niña desapareció del reflejo justo antes de que llegaran al hospital. No se movió. No se desvaneció. Simplemente dejó de aparecer, como si nunca hubiera estado allí. El joven fue ingresado sin complicaciones. Mientras cubrían la camilla con una manta limpia, Silva notó algo que no estaba allí al iniciar el traslado. Una pequeña huella húmeda en el piso metálico. Demasiado pequeña para ser del paciente. Demasiado clara para ser una coincidencia. Con el tiempo, Silva descubrió que otros paramédicos habían visto a la misma niña. Algunos la describían idéntica. Otros aseguraban que solo aparecía cuando el paciente no sobreviviría al traslado. Una presencia silenciosa que no buscaba asustar, sino acompañar, o quizá vigilar. Nadie sabía cuál era su propósito, pero todos coincidían en lo mismo. La niña solo aparece cuando algo está a punto de cambiar para siempre. La mayoría de los fenómenos que los paramédicos experimentan ocurren de forma aislada, en una colonia específica, en una casa abandonada, en un camino rural. Pero hubo una noche en la Ciudad de México que nadie logró explicar y que, hasta hoy, provoca silencio inmediato entre quienes estuvieron presentes. Una noche en la que todas las ambulancias de un sector se detuvieron al mismo tiempo, sin falla mecánica, sin bloqueo vial, sin accidente alguno. Simplemente dejaron de avanzar, como si la ciudad hubiera exhalado algo que apagó todo movimiento humano. Esa guardia comenzó con normalidad. Era una madrugada fría, ligeramente nublada, con un tránsito casi inexistente. A las 01:17 se registró la primera anomalía. La unidad 09, en la colonia Doctores, reportó que sus faros comenzaron a parpadear. Segundos después, informó que el radio se había apagado. No se trataba de una falla eléctrica habitual. En el mismo instante en que la unidad perdió comunicación, otras ambulancias notificaron interferencias idénticas. Las sirenas dejaron de emitir sonido. Las luces rotativas se detuvieron. Los motores continuaban encendidos, pero los vehículos no respondían a los comandos. Era como si la ambulancia estuviera atrapada en un espacio suspendido. Los operadores intentaron restablecer la red de comunicación, pero todas las frecuencias parecían saturadas por un mismo ruido. Un zumbido grave, vibrante, similar al que emiten ciertos aparatos cuando alcanzan una frecuencia que no pertenece al rango humano. Las ambulancias, dispersas por distintos puntos, quedaron inmóviles. Algunas en avenidas principales, otras en calles estrechas, otras frente a edificios abandonados. Nadie podía avanzar, retroceder ni apagar el motor. Lo único que podían hacer era observar el exterior. Fue entonces cuando comenzaron los reportes visuales. La unidad 22, ubicada cerca del centro histórico, fue la primera en describir luces desplazándose entre los edificios. No eran luces de autos ni de postes, eran pequeñas, del tamaño de una linterna, pero se movían con una precisión que no correspondía a ningún objeto conocido. Subían y bajaban por las fachadas, cruzaban de un lado a otro sin proyectar sombra alguna. La unidad 31, detenida cerca de Tlatelolco, reportó figuras que caminaban por la avenida como si las ambulancias no existieran. No tenían forma definida. Eran sombras densas, más oscuras que la noche misma, que se deslizaban sin tocar el suelo. Los paramédicos comenzaron a sentir un frío repentino dentro de las unidades. No era el tipo de frío que proviene del clima. Era un frío que surgía desde los pies, como si algo subiera por la estructura metálica y se filtrara por cada rendija. Algunos describieron una sensación de presión en el cuello, como si alguien estuviera de pie detrás de ellos, observando en silencio. Otros sintieron que la ambulancia vibraba levemente, aunque los motores estaban quietos. A las 01:23 todo volvió a la normalidad. Las luces se encendieron de golpe, las radios recuperaron señal, las sirenas emitieron un breve pitido. Los vehículos respondieron a los controles como si nada hubiera ocurrido. Los operadores, confundidos, exigieron reportes inmediatos,
pero las unidades tardaron varios minutos en reaccionar. Nadie quería ser el primero en admitir lo que había visto, lo que todos habían sentido. Cuando los equipos se reunieron al final de la guardia, cada relato coincidía con el anterior. Luces que se movían con intención, sombras que cruzaban las calles, un silencio que parecía tener peso, y un comportamiento de las ambulancias que jamás pudo replicarse en pruebas mecánicas o eléctricas. No hubo falla en la red, no hubo caída de energía, no hubo explicación oficial. Desde aquella noche, los paramédicos de esa zona evitan hablar del suceso, no porque teman ser ridiculizados, sino porque muchos sintieron que lo ocurrido no fue un accidente ni una coincidencia. Fue una advertencia silenciosa, una demostración de que, cuando la ciudad duerme profundamente, algo más despierta y observa. Hay llamados que se olvidan en cuestión de horas, otros en cuestión de días. Pero existe un tipo de reporte que ningún paramédico logra borrar de su memoria, un llamado que no pertenece al presente, que no sigue las reglas del tiempo y que insiste en repetirse, aunque el caso haya sido cerrado hace años. Este es el relato más perturbador de la noche, enviado por un paramédico que, después de vivirlo, abandonó su trabajo y se mudó de la Ciudad de México sin dejar aviso. Él fue el último en responder al llamado que nunca termina. Todo comenzó una madrugada de lluvia intensa. La Unidad 44 recibió un reporte desde un edificio residencial en la colonia Roma. El mensaje era claro. Una mujer pedía auxilio desde el cuarto piso, con dolor intenso en el pecho y dificultad para respirar. Lo extraño fue que el operador mencionó algo más. Dijo que la voz sonaba distorsionada, como si la línea estuviera dañada, pero la frase final siempre era nítida. Por favor, no me dejen sola. Ese mensaje se había repetido varias veces en los últimos meses, siempre desde el mismo número, siempre con el mismo tono. El paramédico Ortega y su compañero Valdés subieron las escaleras rápidamente. El edificio estaba oscuro, silencioso, como si los residentes hubieran abandonado el lugar. Cuando llegaron al cuarto piso, encontraron la puerta entreabierta. Ortega llamó varias veces antes de entrar. Dentro, el departamento estaba intacto. Los muebles cubiertos por una fina capa de polvo, las ventanas cerradas, ningún signo de vida reciente. Avanzaron hacia la sala y fue entonces cuando la vieron. Una mujer sentada en un sillón, con el rostro inclinado hacia el pecho, respirando con dificultad. Ortega se acercó para evaluarla. La mujer intentó hablar, pero solo salieron palabras entrecortadas. Tomó la mano del paramédico y repitió la frase que había dicho por teléfono. No me dejes sola. En ese instante, la respiración de la mujer se detuvo. Ortega revisó los signos. Aplicó maniobras, intentó reanimarla, pero fue inútil. La mujer murió en sus brazos. Valdés pidió autorización para declarar el fallecimiento en el lugar, pero antes de terminar la llamada, algo en el departamento cambió. El aire se volvió pesado, la luz del pasillo parpadeó, y la puerta del departamento comenzó a cerrarse lentamente, sin que nadie la tocara. Ortega decidió revisar las pertenencias de la mujer para identificarla. Encontró documentos, fotografías, facturas. Todo parecía normal hasta que halló un reporte de defunción. El nombre coincidía con el de la mujer que acababan de atender. La fecha indicaba que había muerto hacía 4 años. Ortega sintió un vacío repentino en el estómago. Valdés revisó la identidad y confirmó lo imposible. La mujer a la que habían intentado salvar era la misma que había fallecido años atrás en un accidente doméstico, en ese mismo departamento. Antes de abandonar el edificio, el radio de la ambulancia emitió una llamada entrante. Era el mismo número, la misma voz, la misma frase. Por favor, no me dejen sola. Ortega dejó caer el radio. Salieron del edificio sin mirar atrás. Cuando llegaron a la ambulancia, el operador del centro de despacho los contactó confundido. Dijo que el reporte seguía activo, que la llamada no dejaba de registrarse, que la línea llevaba conectada más de 10 minutos y que la ubicación seguía marcando el mismo cuarto piso. Ortega nunca volvió a responder un llamado nocturno. Semanas después renunció. A veces, cuando intenta dormir, despierta sobresaltado al escuchar un eco lejano,
como una voz repitiendo la misma súplica, una voz que no pertenece al mundo de los vivos, pero que insiste en ser escuchada. Cuando se habla del trabajo de un paramédico, la mayoría piensa en diagnósticos rápidos, maniobras de reanimación y traslados urgentes. Pero lo que casi nunca se menciona es el peso invisible que estos profesionales llevan consigo después de cada guardia. Un peso que no proviene de heridas, accidentes o emergencias rutinarias, sino de los momentos que desafían la lógica, de los instantes donde el mundo conocido se quiebra y deja ver algo que nadie está preparado para enfrentar. Este fardo silencioso es lo que muchos paramédicos mexicanos cargan cada noche sin decir una sola palabra. A diferencia de otros trabajos, aquí no basta con cerrar un caso para cerrar la experiencia. Lo que ocurre en las madrugadas se adhiere a la memoria como si tuviera garras. Las sombras que cruzan un pasillo vacío, los murmullos que no provienen de ningún paciente, las luces que parecen tener intención propia, las presencias que aparecen sin haber entrado, los llamados que regresan desde un tiempo que ya terminó. Cada uno de estos eventos deja una marca que no sangra, pero pesa. Muchos paramédicos describen el mismo fenómeno sin conocerse entre sí. Hablan de la sensación de ser observados incluso cuando están solos en la ambulancia. Algunos escuchan pasos detrás de ellos mientras revisan equipo, aunque la unidad esté cerrada. Otros perciben un movimiento ligero en la camilla vacía, como si alguien se acomodara en silencio. No se trata de imaginaciones provocadas por el cansancio. Son experiencias repetidas por distintos equipos, en diferentes colonias, en diferentes ciudades del país. Este fardo no solo afecta a quienes lo viven, se transmite. Un paramédico que presencia un fenómeno inexplicable rara vez vuelve a trabajar como antes. Su mirada cambia, sus decisiones cambian, su silencio cambia. La adrenalina habitual cede espacio a un tipo de alerta más profunda, una que no responde a emergencias médicas, sino a la intuición de que algo puede ocurrir en cualquier momento, sin aviso previo, sin lógica posible. A veces, el fardo se manifiesta fuera del trabajo. Hay quienes escuchan en su propia casa el eco de una voz que escucharon en la ambulancia. Otros sienten que alguien camina detrás de ellos cuando suben las escaleras de noche. Algunos sueñan con pacientes que nunca conocieron, pero que parecen recordar muy bien. Y cuando despiertan, encuentran la habitación sumida en un silencio que se siente demasiado familiar. Lo más inquietante es que muchos paramédicos coinciden en algo. Dicen que, una vez que se vive un fenómeno así, es como si una puerta hubiera sido abierta dentro de ellos. Una puerta que no se puede cerrar. Una puerta que permite que ciertas presencias los reconozcan. No importa si cambian de turno, de estación o de ciudad. El fardo viaja con ellos. Los sigue. Los observa. Hablar de estos temas no es fácil para ellos. No por miedo al ridículo, sino porque revivir esos momentos tiene un costo emocional que pocos quieren pagar. Sin embargo, cuando finalmente comparten sus historias, lo hacen con la esperanza de liberar al menos una parte de ese peso. Una parte que, al contarse, deja de ser solo suya y se convierte en un recordatorio para quienes escuchan. Un recordatorio de que hay rincones del mundo que nunca deberían explorarse solos. Lo que has escuchado esta noche es apenas una fracción de lo que los paramédicos mexicanos han vivido en la oscuridad. Una fracción de ese fardo que cargan desde la primera vez que algo inexplicable los miró directamente. Y aunque intenten seguir adelante, todos coinciden en lo mismo. Hay experiencias que cambian a una persona para siempre. Ahora que conoces estas historias, comprendes que lo vivido por los paramédicos mexicanos no pertenece solo a la memoria de quienes lo presenciaron. Cada relato deja una huella en quien lo escucha, una huella que se instala en silencio, igual que las presencias que acompañan a estos profesionales durante las madrugadas. Lo que has oído no es un espectáculo ni una recreación exagerada. Es el eco de voces que durante años fueron reprimidas por miedo, por incredulidad o por el peso emocional que significaba recordarlas. El mundo del Señor de las Historias no busca convencerte, sino acompañarte a través de aquello que muy pocos se atreven a contar. A esta hora, mientras la ciudad duerme y las calles se vuelven territorio de lo desconocido, tú has cruzado un umbral que te permite ver un fragmento de la realidad que opera en las sombras. Un fragmento que los paramédicos enfrentan sin descanso,
aun cuando ellos mismos desearían no volver a encontrarse con lo que no pueden explicar. Si algo de lo que escuchaste esta noche resonó en tu memoria, te invito a compartirlo en los comentarios. No importa si fue un detalle ligero o una experiencia que nunca contaste en voz alta. Este espacio existe para guardar aquello que no encuentra lugar en otros sitios. Aquí, tu voz se une a las de quienes han sentido que la oscuridad guarda más de lo que muestra. Únete a esta comunidad, suscríbete, activa las notificaciones y permite que este vínculo continúe creciendo. Cada noche trae consigo una nueva historia, un nuevo testimonio, un nuevo vistazo a lo que la mayoría prefiere ignorar. Y si alguna vez, caminando por la ciudad, te sientes observado sin motivo o percibes un murmullo que no debería existir, recuerda algo: no siempre estás solo. Y a veces, lo que acompaña no busca hacer daño, solo quiere ser escuchado.